no existe esa categoría, pero yo me estoy sintiendo que voy a terminar aquí siendo técnico médico. Por la variedad de temas que trae el doctor los martes. Adquirido. Miren, el tema de hoy, por ejemplo, yo me voy a graduar hoy. Escuchen el tema que el doctor Rafael Gotró de manera fraterna nos ha traído. ¿Qué es la celiaquía y cuáles son los efectos adversos para la salud? No sé nada de eso. Bienvenido, Pero Pero él sí. Él sabe. Doctor, un abrazo. Y mira qué elegante y Qué hermoso. garbo. Qué garbo. Me encanta el contraste que hace su corbata de color. Con las medias. Con las medias. Ay. Doctor, un abrazo, Yo debo encantado. venir todos los martes porque me voy con el ánimo muy alto. Deja que usted vea. En la mañana, durante la mañana, desde que empecé mi consulta, tuve el privilegio de ver cerca de 3 pacientes de los Estados Unidos dentro del grupo de pacientes que he visto en el día de hoy. Y me llamó muchísimo la atención que en varias oportunidades que piropean nuestro espacio a través de mis redes, que también lo ponen en sentido general y que yo se las paso a ustedes, hubieron 3 personas, 2 de Manhattan y una joven de New Jersey, que me dijo, doctor, ¿cuándo usted va a hablar de la enfermedad celíaca? Y entonces yo le estoy complaciendo. Celíaca. Me siento muy complacido, valga la redundancia, de tocar un tema que lo tiene el 1% de la población del mundo aproximadamente. El 1%. Y que hay un porcentaje muy elevado de personas que ignoran que tienen enfermedad celíaca. Pero antes de eso yo invoco, como siempre, a lo que me debo y a lo que nos debemos todos, invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Amén. A través de este poderoso medio de comunicaciones del grupo Telemicro, que uno de sus nortes es la orientación a la población dominicana. Hay arte, hay farándula, hay deporte, pero la orientación médica a la familia dominicana ha sido un norte de la dirección y la presidencia de este prestigioso medio de comunicaciones, porque orientamos a la familia dominicana con temas llanos, claros y precisos, no necesariamente de gastroenterología, de cualquier rama de la medicina, pues para nosotros es un verdadero privilegio y placer pues llevárselo al ánimo del público en la República Dominicana. Doctor, y estos términos para nosotros, como bien decía Michael, son extrañísimos, pero usted, que es un científico en el área, sí podría explicar en este momento a nuestro público y a nosotros también de paso, ¿de qué se trata? ¿Qué es la celiaquía? Fíjate, la celiaquía o enfermedad celíaca, y estaba buscando, es la intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una pequeña proteína que tiene nada más y nada menos el trigo, la cebada, el centeno y en ocasiones la avena, no siempre la avena. Pero fíjese bien, ocurre en cualquier etapa de la vida, desde la niñez hasta la adultez, y es más serio de lo que ustedes imaginan. Para darnos una idea, y en eso tanto María Luisa como Jenny y Michael, que nos honra con su presencia en todos nuestros segmentos, habrán visto que a mí siempre me gusta explicarle al público cuando tratamos un tema importante de patología. Patología significa de anormalidad en el organismo. Tratamos de llevarle al público qué es lo normal. ¿Qué es lo normal y por qué hay celiaquía? En condiciones normales, mucha gente dice, ya comí, ya cené, ya almorcé, ya tomé mi merienda. Los alimentos, fíjense bien, que tú dices que tragó, pero un solo órgano los maneja para que nosotros 4 y todo este personal estemos sanamente nutridos. Los alimentos los masticamos con la boca, pero la boca nada más es para masticarlos. Pasan por el esófago, solamente pasan por el esófago. Esa es la función del esófago. Van al estómago donde comienza la digestión y se convierte en un quimo combinado con el ácido clorhídrico. Pasan al intestino delgado y es en el intestino delgado donde a través de esos 6 a 8 metros
y una serie de vellosidades nutren y toman todos los nutrientes de ese alimento que masticamos, que pasó por el esófago, que estuvo en el estómago y es en el intestino donde absorbemos de nuestros Que se nutrientes. descompuso, ¿verdad? En el estómago se descompone. Se descompone y se llama quimo. Quimo. Ese quimo, cuando pasa al intestino, a través de esas vellosidades, como cuando tú le pasas la mano a una persona por la cabeza, pero con el pelo un poquitito largo, de esa gente que usan el pelo grifo, esas vellosidades son las encargadas de absorber todos y cada uno de los nutrientes del organismo, vitaminas, minerales, aminoácidos, la famosa hidratación, cloro, sodio, potasio, todo se hace en el intestino delgado. Y si esas vellosidades normales del intestino se acortan, hay patologías intestinales, como es el SIBO del que hemos hablado, como es la intolerancia a la lactosa de la que hemos hablado. Sí, sí. Yo también. Sí. Y también, mira, Gracias a Dios. el doctor también. Y qué difícil es Como llevar es la vida intolerancia a la con lactosa y como es el síndrome de mala absorción. Eso es... Todos son relativamente manejables. Ahora, ¿por qué es preocupante la enfermedad celíaca? Ese es el intestino normal. La enfermedad celíaca es un acortamiento de las vellosidades intestinales. Guillermo, por favor, la primera imagen, para que ustedes vean el acortamiento de las vellosidades intestinales, que es fundamental en el momento de la absorción. Cuando ese acortamiento, mire, las vellosidades normales a la izquierda, fíjense que son como ese pelo grifo que usan algunos muchachos con la gelatina, y miren a la derecha ¿Casi la nula? diferencia que hay Increíble. entre la parte normal y la parte anormal. En la parte anormal es lo que ocurre en la enfermedad celíaca. Es lo que exactamente ocurre en la enfermedad celíaca, ese acortamiento que impide que esa proteína pueda penetrar al organismo. Y tú sabes lo que es que a un muchachito de 16 años tú le digas que no puede comer pizza, que no puede comer espagueti, que no puede comer pan, que no puede comer harina. ¿Con eso se nace o se desarrolla? Muy buena pregunta. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune en que no eres hereditaria, pero que la genética guarda un papel importante. ¿Qué es la genética? Lo que te transmitió tu papá, lo que le transmitió a tu papá tu abuelo, Sí. lo que le vas a transmitir tú a tus hijos. Esa genética que haya enfermedad, que haya celiaquía en un miembro de la familia conlleva a esto. Ahora, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Ese es el catálogo de la enfermedad celíaca. Es la incapacidad que tiene en este caso el intestino. No se sabe por qué. Todas las enfermedades autoinmunes significan que tu cuerpo mismo está tratándote agresivamente contra él mismo. O sea que el cuerpo se está agrediendo. Y al ser una enfermedad autoinmune, impide que ese tipo de trigo, cebada o centeno, y en muchas ocasiones la avena, pueda ser absorbida. Es una proteína fundamental para la vida. Y entonces, al acortarse las vellosidades intestinales, vamos a tener que el celíaco no absorbe vitaminas, tiene déficit de vitaminas, que el celíaco no tiene la capacidad, mira, ahí lo tenemos, esa es la vida. Quítale a un niñito o a un señor mayor de 70 años esto. Entonces, va a producir dolor abdominal, diarrea, como no absorbe, pérdida de peso. Dos vitaminas fundamentales, anemia ferropénica. Si no absorbe hierro, hay anemia. Claro. Si no absorbe minerales, hay osteoporosis, dificultad. En la mujer, la enfermedad celíaca produce distanciamiento de su menarquia. Es decir, en el trópico, las niñas ven su menstruación, que se llama menarquia, entre los 9 y los 12 años. En los países nórdicos, a partir de los 16. Eso es por la genética. Pero un retardo en la menarquia en niñas, pérdidas, abortos espontáneos, infertilidad, usted está muy cierta en lo que está preguntando, infertilidad, y sobre todo un adelanto en la osteoporosis, que es más frecuente en la mujer que en el hombre,
porque la mujer tiene las hormonas estrógeno y progesterona. Doctor, en algunas ocasiones hemos visto cómo se ha satanizado el consumo del gluten. En este caso, entendiendo que el gluten es una pequeña proteína y que se puede sacar ciertas vitaminas y minerales de él, ¿qué es lo que sucede hoy en día que la están relacionando con tantas enfermedades, entre ellas el Alzheimer? Mira, lo que sucede con la enfermedad celíaca es que es una enfermedad de las enfermedades degenerativas de las vellosidades intestinales que tenemos, que son muchísimas. Todo lo que significa intestino delgado es preocupante porque todo el que tiene un trastorno del intestino delgado, incluyendo lo que nosotros tenemos, intolerancia a la lactosa, a mí se me va la boca cuando yo veo un helado de chocolate o un queso que me gusta. Yo viví en España. Lo bueno es que hoy en 5 día años. hay muchos sustitutos. Exactamente, que pero pueden por ejemplo en el caso de la enfermedad celíaca, la enfermedad celíaca es tolerable porque tú la puedes resolver. Porque la enfermedad celíaca, que la vamos a tratar un día aquí, es que nosotros producimos una enzima que se llama lactasa y la lactosa es la que se descompone cuando ingerimos queso, pan, yogur, algún tipo de alimento que tenga esto. Este no es nuestro tema, pero simplemente para decirle a Jenny que sí, tú te tomas una pastillita de lactasa que se llama Lactate. Yo me la tomo, doctor. Pues produces la lactasa y se come su y queso. digieres tu lactosa. En el caso de la enfermedad celíaca, no. Ya dijimos todo lo que produce. Además de eso, le va a producir trastorno en el crecimiento del niño. Importante. Y lo más preocupante es que los celíacos tienen tendencia a pueden tener enfermedades degenerativas malignas como es el linfoma no Hodgkin y el cáncer de intestino delgado. Este tipo de paciente, ¿cómo se detecta la enfermedad celíaca? ¿Cómo detectamos un celíaco? ¿Cómo sabemos que una persona tiene intolerancia a toda esta serie de cosas? Fíjese la enorme cantidad de síntomas que puede presentar. Sobre todo, cosas preocupantes como son los trastornos del crecimiento, dolor. Ahí está lo que es típicamente el dolor que produce la enfermedad celíaca por el que no está absorbiendo nutrientes. Este paciente tiene anemia, ese paciente tiene sus huesos bastante débiles, este paciente puede tener cualquier tipo de trastorno de la absorción de nutrientes, puede ser un paciente anémico. ¿A qué edad, doctor? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Desde la niñez hasta la adultez. No Doctor, tiene y si se junta en el caso que tengo un caso muy cercano de celiaquía, que se junta, la enfermedad de la celiaquía junta otra predisposición médica, como por ejemplo problemas como la inmunoglobulina, púrpura, trombocitos citopénica, que puede ser inclusive hasta mortal. ¿Qué es lo que pasa allí? En el caso de la celiaquía, no solamente con la púrpura, sino también con lupus. La lupus es una enfermedad crónica que no tiene cura, que entra dentro del tema de la semana pasada de pacientes de enfermedades catastróficas y de alto costo. Entra en alto costo porque el tratamiento es prácticamente inalcanzable. Entonces, lo más importante de todo es que este tipo de enfermedades puede desencadenar una serie de síntomas tales que el celíaco prácticamente, número 1, no tiene cura. Número 2, no hay tratamiento médico. Vamos a llegar ahí ahora. Ahora, ¿cómo nosotros podemos etiquetar un celíaco? No podemos decir porque un paciente tenga diarrea, porque le duela el estómago y porque tenga algún tipo de trastorno del crecimiento, que hay muchísimas enfermedades neurológicas y endocrinológicas que pueden causar trastorno en que la niña no le llegue su menstruación, de que le haga una osteoporosis temprana, de que no tenga una estatura adecuada. Y entonces necesitamos hacer un diagnóstico. El diagnóstico al igual que todas o la mayoría de las enfermedades que son por intolerancia o porque haces una reacción alérgica, ¿hay alguna manifestación a nivel de la piel? Total. En el caso de la celiaquía. Manifestaciones cutáneas, porque fíjate, cuando definimos la enfermedad celíaca, la definimos como una alergia, una inflamación del intestino delgado que se puede observar también a nivel de la piel en el intestino delgado. Ese acortamiento de las vellosidades inflama el intestino delgado porque, como estábamos viendo, entre las vellosidades están los lugares por donde nosotros absorbemos los nutrientes. Cuando esas vellosidades se acortan,
el alimento no es, el paciente es un No es desnutrido integrado, y no capta ese tipo de alimento. no Ya integra. repito, tiene anemia, tiene problemas del calcio, tiene problemas del magnesio, tiene problemas de vitamina B12, la vitamina B12 es la que produce la anemia perniciosa, la anemia megaloblástica, que es fundamental y se absorbe en el intestino delgado. ¿Cuál es la solución, doctor? Bueno, tenemos Porque todo es trágico. tenemos dos sistemas para poder detectar la enfermedad celíaca. Tenemos un examen de las enzimas que se llama el panel celíaco que se hace en la República Dominicana, en el cual hay un trastorno de los linfocitos T, unos linfocitos que se llaman, los linfocitos son parte de los glóbulos blancos del ser humano, esos linfocitos T producen algún tipo de alteración y entonces algunas inmunoglobulinas alteradas nos dan en primera parte, antes de entrar en el diagnóstico definitivo, nosotros mandamos a hacer en el panel que esté positivo todas esas enzimas que pueden llevarnos a pensar en que ese paciente que está caquético, que tiene anemia, que tiene el calcio bajo, que tiene dolor, que tiene diarrea, que tiene pérdida de peso, que no adquiere peso, que se ve desnutrido, pensamos en una celiaquía. Hacemos el panel. Si ese panel está positivo, ¿cómo hacemos el diagnóstico definitivo? A ese paciente, sin importar la edad, le vamos a indicar una endoscopía, una esófago gastroduodenoscopía, vamos a llegar hasta el duodeno, que es donde comienza el intestino delgado. Cuando tenemos el estómago, inmediatamente está el píloro, por donde pasa la comida, y en esa primera, segunda y tercera porción del duodeno comienza la primera parte del intestino delgado, que es seguida por el yeyuno y posteriormente por el ilion, y esto va a tomar unos 6 a 8 metros dentro de nuestro organismo. Entonces, intentamos y llegamos al intestino delgado y tomamos una biopsia cuyas vellosidades, al estar acortadas, y darnos el diagnóstico preciso, lo vamos a tener en 4 catálogos dependiendo de la severidad del cuadro que presenta el paciente. Hay celíacos que no presentan síntomas larga data. El celíaco que tú lo estás buscando se clasifican en 4 etapas. MARSH, 1 a 4. En la medida que va subiendo la categoría, las vellosidades están más acortadas. Entonces, es importante que conozcamos que una vez tengamos el diagnóstico, tenemos un paciente, pérdida de peso, con trastornos en todos y cada uno de todos los sistemas prácticamente. Un paciente con trastornos de la piel, un paciente con trastornos de crecimiento, un paciente con anemia, un paciente con dolor, un paciente con diarrea y un paciente que tiene una enfermedad autoinmune que una vez que la catalogamos, sabemos que lo va a acompañar toda su vida. Ahora bien, el tratamiento una vez tengamos, dependiendo MARSH 1 a MARSH 4, mientras más bajo el MARSH, mayor recuperación tiene el paciente. Al igual que la enfermedad inflamatoria intestinal, no tiene cura, pero podemos lograr una remisión total de los síntomas y podemos lograr crecimiento de las vellosidades. Única y exclusivamente lo que Michael me iba a preguntar es que no hay ninguna pastillita que te diga, tómate esta pastillita que tus vellosidades van a crecer. Finalmente, señor, como habló de menstruación, no sé qué relación tiene, pero yo tengo una amiga de antaño, de La Vega, que no pudo desarrollar la vida porque su menstruación, su proceso menstrual era muy tortuoso. Esta muchacha... tenía ciclos anovulatorios. Esta muchacha tenía 13 y 14 días al mes. 13 y 14 menstruando y con dolor, o sea, en el proceso, claro. Dolor. El caso es que ese proceso le dañó la vida. Eso tiene que ver con la... No, hay muchísimos trastornos menstruales, okay, incluyendo el ovario poliquístico, okay, que tienen las niñas, se sabe inmediatamente llega a su menarquia, y en el ovario poliquístico no hay ciclos ovulatorios. Los trastornos menstruales conllevan que si no hay menstruación no puede haber bajo ningún concepto concepción. Pero quiero terminar, señor, con el aspecto de la esperanza. Hay muchos celíacos que nos están mirando en este país. Yo tengo muchos 1% celíacos. Bueno, dependiendo de los países. Hay países que es un 3%, un 3 por 300 personas, pero el promedio, y lo preocupante es que hay una enorme cantidad de celíacos a nivel mundial que no saben que son celíacos. Entonces, la esperanza que damos, el único tratamiento que existe es la supresión total de por vida de todo lo que significa los cereales. Total.
¿Qué conseguimos de 6 a 8 meses con una abstinencia total en un paciente agudamente enfermo? Un crecimiento de las vellosidades y una reestructuración de la vida del paciente al haber automáticamente una absorción. Ese paciente se recupera totalmente. Al igual que en la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando logramos en un Crohn dar la medicina y que ese paciente que hacía crisis cada 2 meses la haga cada año, ese año ese paciente está viviendo normal. Cuando logramos restaurar las vellosidades intestinales por 2 años en un paciente que no le damos nada y el paciente se concientiza en ese sentido, le estamos devolviendo a este paciente una calidad de vida absolutamente normal. Quiere decir que no tiene cura, pero es una enfermedad que causa esperanza, en el sentido que si usted se siente bien y usted sabe que eso le hace daño, usted prefiere sentirse bien. Claro. Doctor, para mí, para Miguel Ángel, mi nombre no es Michael, es un nombre artístico. Para Miguel Ángel Holguín García, esta fue su mejor exposición. Brillante, brillante, doctor. Excelente. Gracias.